Ok, pues vamos a empezar. Vamos a ver el estudio del capítulo 21, ya terminando este libro. El capítulo se llama ¿Y de aquí a dónde vamos? Dice RS. Sí. ¿De aquí a dónde vamos? Me recuerda el discipulado que tomé en mi juventud que se llamaba ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué sigue en este asunto de la vida cristiana? Ahora que hemos visto todos estos pecados sutiles, pecados respetables, ¿qué sigue en nuestras vidas? Alinearnos en lo que nos está enseñando. ¿No? Y eso es un poquito de lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué decisiones vienen a nuestra vida ahora que hemos aprendido un poquito más de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? A lo que Él llama pecado y nosotras muchas veces lo minimizamos, ¿no? Como, ay, es una mentirilla piadosa. Ay, es que así soy, ¿no? Cuestiones de nuestro carácter, ¿no? El hecho de enojarnos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? O sea, si ya saben cómo soy, ¿para qué me buscan? ¿No? Algo que a mí me llamó mucho la atención fue el tema de la competitividad, ¿no? En nuestro mundo nos enseñan que hay que competir, hay que ganar, hay que siempre estar tratando de ser mejores, ¿no? Y en este mundo nos enseñan que no importa sobre quién pases con tal de que tú tengas un logro más, ¿no? Y verlo a la luz de la palabra de Dios, cómo Dios lo ve de una manera tan distinta, ¿no? Porque no venimos a ser mejor que nadie, sino a dar la gloria a Él. Entonces sí hay muchas cosas en las que tenemos que ir pensando qué es lo que Dios dice acerca de la manera en la que yo vivo y no mis propios pensamientos, mi propia ideología, ¿no? Y yo las voy a invitar a que oremos porque no hemos orado y podamos arrancar. ¿Les parece? Sí. Señor, te doy muchas gracias por este día, por tu palabra, Señor, porque es clara, es tan precisa en nuestra vida, Señor, y yo te agradezco porque tú te muestras a través de ella, Señor, y nos muestras qué es lo que pides de nosotras. Señor, sé tú en medio de nosotras, Señor, que sea tu voz hablando en nuestro corazón, Señor, y mostrándonos aquellas cosas que necesitamos trabajar. Te pedimos que bendigas la vida de cada una, Señor, aún de las que faltan por llegar, para que, Señor, las traigas conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya nos vamos completando. Las invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Ahí es un versículo que menciona el autor en el último capítulo, creo que es el versículo central del último capítulo que vamos a ver del libro. Capítulo 1. No, Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 1. Desde ahí vamos a empezar, vamos a leer. Me avisan cuando lleguen ya todas. ¿Están ahí? Déjenme le echo un trago de agua. Y dice así, Primera de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Realmente el estudio de hoy nos compete el versículo del 5 al 6, esos dos versículos. Pero quise que leyéramos desde el principio, porque realmente la palabra de Dios no exentúa a nadie, ¿no? O sea, las autoridades que Dios puso en la iglesia, vamos a hablarlo específicamente aquí en la iglesia, ellos, al igual que nosotros, tienen que tener una sumisión. Por eso en el versículo 5 empieza diciendo igualmente. Esas instrucciones que Pedro le da a los ancianos de la iglesia son aplicables también para nosotros, ¿no? A ellos me gustó mucho porque todo tiene que ver con el amor al prójimo, si se dan cuenta, con la sumisión unos a otros. Dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza. Uno pensaría en el concepto de autoridad en el mundo y ellos pueden ejercer la fuerza, ¿no? Cuando una persona no se quiere someter, la pueden tomar a la fuerza para llevarla a ser detenida. Pero aquí Pablo le anima a los ancianos a que no lideren, a que no cuiden por fuerza. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Si piensan que estar en el pastorado es un buen trabajo, déjenme y les cuento que no por ganancia deshonesta, no hay que lucrar, esto no es para lucrar o para hacerlo de manera deshonrosa, dice, sino con ánimo pronto, ¿no? Me gustó todas estas comparaciones, no teniendo señorío, el pastor no es señor de la iglesia. El Señor es Cristo, porque la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, nos lo dice en 1 Corintios. Entonces, el pastor es uno más de la oveja, del rebaño, es una oveja. Por eso no tiene que tener señorío de los que están a su cuidado, sino más bien tiene que ser un ejemplo, ¿no? Y en el versículo 5 dice, igualmente. Igualmente joven, así como el pastor se sujeta, como el anciano se sujeta, dice, tú joven, tu miembro, dice, sé sujeto a los ancianos. Y es igualmente, es la sumisión no es un mandato solamente de las mujeres estén sujetas a sus maridos, no. Si ustedes van hacia Efesios 5, antes de iniciar esa sesión donde Dios da todas las responsabilidades a los hombres y a las mujeres dentro de un matrimonio y a los hijos y a los padres, hay un versículo antes y es el versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que traer en nuestra mente al terminar este libro. La sumisión Dios la pide de uno a otro. Someternos a Dios, pero también nos pide someternos unos a otros. Y esto tiene mucho que ver con cada uno de los pecados que hemos estado viendo en el libro a través de este año, ¿no? El hecho de cuando yo me someto, estoy como poniendo a otro como autoridad en mi vida, pero ya me estoy adelantando. Entonces vayamos hilando los conceptos. El primero que debemos de tener en cuenta es el sometimiento unos a otros, ¿sí? Porque es un mandato de Dios. Ahora, cuando yo no quiero ser sumisa, entonces, ¿qué soy? Rebelde, soy obstinada, soberbia, necia, terca. ¿Qué otra palabra le quieren poner? Desobediente. Deshonesta. Vamos a ir a Deuteronomio 1, los versículos 41 al 43.
Y, siempre tenemos que agarrar al pobre pueblo de Israel, ¿verdad? De ejemplo. ¿Uno? Deuteronomio 1, 41 al 43. Si no somos sumisos, entonces fíjense que no nos pasa. Aquí les voy a hablar un poquito del trasfondo. En el primer capítulo, Moisés nos está narrando cuando Dios le pide a Moisés que mande 12 espías para reconocer la tierra. ¿Y qué pasa? Vienen y dicen, No podemos. no podemos. ¿No? Esto ya después, ellos habían venido de victoria en victoria y tienen una derrota contra Orma. Pero fíjense ahí en el versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Nada parecido con nuestras vidas, ¿verdad que no? A veces Dios es muy claro y nos ha dejado a través de este libro, capítulo tras capítulo, muy claro cuál es su voluntad, qué es lo que Él piensa acerca del orgullo, de la ansiedad, ¿sí? de los celos, de la amargura, No contentamiento, falta de la falta de contentamiento. Cada uno de los pecados que muchas veces permitimos, Dios ha sido claro, Él ya habló. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Lo mismo que el pueblo de Israel, dice, os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persististe con altivez. Somos muchas veces orgullosas. Cuando no somos sumisas, mostramos orgullo en nuestras vidas. Y ha sido, estudiar este capítulo para mí ha sido muy desafiante, ¿no? Porque yo puedo ver claramente muchas áreas de mi vida en las que persisto con altivez en deshonrar el nombre de Dios. Porque más allá de desobedecer a mi esposo a veces o de hablar de una manera inadecuada o aún en mis propios pensamientos, más allá de deshonrar a la persona, deshonro a Dios porque Él fue el que me habló y me dijo que no haga y yo insisto y muchas veces altaneramente en hacer las cosas que Él ya claramente me pidió no hacer. Entonces es fuerte el recordar, porque Él nos pide igualmente seamos sumisos, ¿no? No es fácil, a mí no me es fácil la sumisión, ¿no? Ayer hablaba con mi hijo Suriel, porque él de todo quiere saber la razón de por qué se le pide tal cosa. Le digo, papi, es que a veces no es necesario. Y el que tú hoy aprendas como hijo a obedecer y callar, te prepara para poder tener una relación con Dios de una manera correcta. A saber que muchas veces Dios te va a pedir cosas y tú no vas a saber por qué son. Y tienes que obedecer. Pero así somos como un niño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todos queremos saber por qué. Pero Dios no nos va a dar sus razones muchas veces. En este caso, en cuanto a los pecados que estamos hablando, Dios ha sido claro. Él ya nos habló. Y si no obedecemos es porque hemos decidido, como el pueblo de Israel, no oír. Y actuar de la misma manera que tenemos pensado hacerlo. Pero no solamente nos quedamos ahí. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos los unos a los otros. Y dice, revestíos
de humildad. Uy, esta parte fue así como muy fuerte. Esa palabra revestíos hace mención de una palabra que en su original significa envolverse, un manto. Hace alusión a un vestido corto o una manta corta que te amarras y que era propio de un esclavo. ¿A qué les hace memoria? A Jesucristo. Vamos ahí a Juan 13, ¿no? Cuando Jesús se ciñe ese manto, está hablando de ese mismo manto que el Señor Jesús se amarró, se unció, para lavar los pies de los discípulos. Desde el verso 13:3 dice: y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, esa toalla habla de ese manto, se la ciñó, y dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Era esa tarea, cuentan los historiadores, era una de las tareas más denigrantes que se podía pedirle a un esclavo. De hecho, había esclavos que eran específicos para hacer esa tarea, ¿no? Y aquí el Señor Jesús tomó esa posición tan, se me fue la palabra, pues tan baja, tan humilde, tan humillante, esa era la palabra, por amor a nosotros, por mostrarles. Pero fíjense la motivación del Señor Jesús en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de él y a él iba. Yo creo que una de las cosas que nos permiten ser humildes y ser sumisas es tener muy en claro la identidad que tenemos en Cristo. Porque por más que sea muchas veces denigrante la situación, o a veces cuando no queremos pedir perdón porque nos equivocamos, por más denigrante, o a veces cuando a lo mejor y ni siquiera hayas ofendido, pero necesitas pedir perdón y te parece denigrante hacerlo, la identidad que tenemos en Cristo nos da la fortaleza para poder pedir perdón, aun cuando muchas veces no ofendimos. Y en este caso, viendo los pecados que tenemos en nuestra vida, nuestra identidad en Cristo nos permite poder dejar de actuar como en el mundo hemos aprendido. Estamos resistiendo como aprendimos. Estamos resistiendo la palabra que nos está dando. La resistimos, decimos no, inconscientemente. Y no estamos pensando en la identidad que tenemos, ¿no? Esa era la motivación. Jesús no tuvo problema de quitarse su manto y ceñirse la toalla porque él sabía quién era ¿Y a dónde iba. Él sabía que tenía la victoria, ¿no? Fue un momento difícil, por supuesto que lo fue, ¿no? Y eso también me recuerda Filipenses 2, los versículos del 5 al 8. Dice que él tomó forma de siervo. Vamos a leerlo, y que es un pasaje muy bonito y que no debemos de tenerlo presente cada día de nuestras vidas. No debemos de dejar de tenerlo presente. 7, 8. Conociendo su ejemplo de Jesús, que ya vimos en el Evangelio de Juan, pensando en eso, Filipenses 2, en el versículo 5 empieza así: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, Él me invita a ser humilde como Él, a reconocer también mi identidad en Él.
Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad a él lo llevó a ser obediente hasta la muerte. Y yo muchas veces no quiero humillarme, no quiero ser obediente y no me está costando la muerte. Me está costando muchas veces desarraigarme de pensamientos equivocados que son conforme al mundo, de una manera de vivir conforme a los deseos de mi propia carne, de mi propia necesidad, antes que poner mi vida en obediencia a Dios. Me gusta pensar en Mateo 11:29. Fíjense lo que obtenemos cuando somos humildes. Si la que lo encuentre lo puede leer, por favor. 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez el mismo Jesús nos dice, aprendan de mí. Dice, llevad mi yugo. Te sientes cargada, te sientes angustiada. Dice, aprende de mí, ven a mí, sobre mí echa tu carga y toma mi yugo. Dice, y aprende de mí que yo soy manso y humilde. Y no de apariencia. No de apariencia, sino de corazón. De corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sé ustedes, pero yo nunca he visto una persona que vaya a la confrontación todo el tiempo que tenga paz. ¿Ustedes sí? Que sea una persona que no se deja de nadie, que todo quiere que sea claro, que todo quiere que le expliquen, que esté en justicia, ¿no? Porque hasta podemos pensar, ¿no? Es que lo que buscan es justicia. Pero el Señor Jesús nos invita a ser obediente de la manera que Él aprendió a hacerlo, a ser manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso. No significa que nunca puedo decir lo que pienso o que que hay cosas en mi vida que no tienen que cambiar. Al contrario, la obediencia al tomar su yugo es ser sumisa a Él, ¿no? Y aprender, y vamos a hallar descanso en nuestras almas. Sí. Bueno, viendo que dice que vestidos del nuevo hombre, despojándonos del viejo que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Vestidos, dice, porque es agradable a Dios en justicia, sí, pero la justicia de Dios es la justicia de Dios. Que Él es mi justicia. Él murió en la cruz, Él es mi justicia. Entonces así debo de morir yo. Bueno, así, como dices, es muy fuerte, y lo comentábamos ayer, Mayrin y yo, que el despojarnos de la carne es muy difícil. Siempre estamos reclamando, siempre reclamamos. Pero la justicia de Dios es que Él es mi justicia, murió y yo debo morir. Decimos muy fácilmente, con Cristo estoy justamente crucificado, pero ya no vivo yo y me miento, que no es. Sí, porque realmente, o sea, el hecho de realmente vivir dentro de esa verdad, de ya no vivo yo, Más vive Cristo en Sí. es muy complicado el día a día renunciar a lo que yo quiero o lo que yo pienso que tiene Pero que lo que ser. quiere decir, muchas veces no lo haces, pero ya lo pensaste. Sí, y el Señor Jesús quiere ir hasta allá, hasta lo profundo de nuestro corazón, para sacar toda esa basura. Hablábamos en los estudios pasados, también Cari lo mencionaba, de ese ejemplo de la jarra de agua limpia que saca el contenido de un vaso sucio, ¿no? Entre más agua limpia entre ese vaso, más limpio va a estar.
Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que permanecer en la palabra de Dios día tras día, tras día. El sujetar mi vida, mis tiempos, aún a eso. Porque a veces nos sentimos con una agenda tan apretada, con cosas para hacer, que lo primero que descuidamos, la verdad, es nuestra lectura, es nuestro tiempo para Dios, porque no hay tiempo. Pero menos tiempo hay cuando menos tiempo le dedico al Señor. Y es más pesada la carga para nuestras vidas y respondo de maneras más feas y tomo decisiones más equivocadas porque no tengo tiempo para Dios. Entonces nos metemos en un círculo vicioso del cual si no vamos al Señor es muy difícil salir. Ahí Luisa nos estuvo repartiendo unas hojitas de cómo tener un tiempo con Dios. Ahí tienes, si quieres, se las paso. Qué bueno es leerlo y recordarlo, ¿no? Porque a veces se nos olvida la importancia de tener un tiempo de oración, de un tiempo de la lectura, ¿no? De confesar, de tener un tiempo de confesión de pecados, que es lo que estamos viendo en este libro, terminando, ¿no? Porque a veces sí estamos conscientes de esos pecados sutiles que tenemos en nuestra vida, que es más fácil decir una mentira que afrontar un conflicto, ¿no? Yo sé que si le digo lo que ella quiere oír, vamos a estar en paz. Pero no. No, mi mamá siempre nos enseñaba que la mentira es como una bola de nieve. Si dices una, lo vas a tener que decir otra y otra y otra, y luego para acordarte de la primera que dijiste ya es todo un problema. Sí. ¿No? Entonces tenemos que erradicar, o sea, cosas tan sutiles como eso, de dile que no estoy, ¿no? O así, o sea, o le contesto lo que quiere oír para que no haya problemas. No quiero llegar al conflicto con mi esposo, entonces le digo que sí, al fin que ni lo voy a hacer, o no sé. Mil cosas en el teléfono, yo le escucho a todo y luego cuando me están hablando, no, yo no fui, se equivocó, señor. No, cuando sí le había escuchado. Pero Dios nos invita a hablar la verdad, ¿no? En ese sentido, la mentira es algo yo creo que tan arraigado a nuestro ser, ¿no? Y qué feo, porque la palabra de Dios dice que vosotros sois padre del diablo, ¿no? Mentiroso y padre de mentira, y no es cierto, ya no somos sus hijas. Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas, pero seguimos viviendo conforme a nuestra antigua naturaleza. Creo que es el pecado que Dios ahora está en salvo, ¿no? Proverbios, la mentira. Sí. Pues sí, es uno de los Algo pecados. está en salvo. Por ahí empezó todo. Pues a los fariseos les dijo, vuestro padre es el diablo. Eso yo creo que a todos nos tenemos eso. Pero ¿qué tal el orgullo? Inocentes, pero sí, los hacemos. No hay inocentes realmente. No, por eso ayer, por ejemplo, mi sobrino, el niño de Pablo, estaba yo y mira, ya está un gato, y no estaba. Y luego rápido, bueno, le pido al Espíritu Santo que cualquier cosa que yo tengo como hábito, pues que me lo recuerde y yo rápido. Bueno, trato de ver un gato. Yo pensé que le había pedido al Espíritu Santo que mandara el gato. Señor, que aparezca el gato. No, o sea, y él se contentó rápido porque, bueno, creo que traté de ver el gato. Pero acomodamos siempre. Vamos a ir avanzando, ¿no? Así por decir la mentira, pero ¿qué tal la amargura? ¿Qué tal el orgullo? La amargura es un pecado tan sutil. Entra raíces. Hace raíces, pero para que brote, o sea, ya se acumuló ahí tiempo. Exacto. ¿Y qué permites que se guarde en tu corazón? Que te daña, que no lo hablas. O sea, ¿qué estás permitiendo? ¿Qué estás guardando ahí? Es que Ale el otro día me contestó bien feo, pero no le voy a decir nada. No le voy a preguntar. Entonces ya dejas eso ahí y al ratito Ale, a lo mejor no te alcanzó a saludar. Perdón, Ale, estás de frente. Y dices, sí, claro, es que, y dejas y se empieza a maquinar y empieza a nacer algo ahí adentro. Pero
Te enferma. La Sí. amargura sí. Pero al rato eso va a brotar. Y tenemos que tener cuidado. Sí, tu actitud cámbialas. ¿No? Porque eso va cambiando. Entonces tenemos que ser muy conscientes. En primer lugar, tenemos que estar realmente sujetas a Dios y a su palabra. El hecho de someternos unos a los otros es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo someter mi vida a Areli va a tener la oportunidad de venir y decirme: Nancy, estás obrando mal. Esta forma en la que respondiste no fue la correcta. Entonces, la sumisión que yo tengo hacia Dios y hacia otros va a dar la apertura a que los pecados que hay en lo profundo de mi corazón puedan ser marcados. Ayer hablábamos eso con Malvina, ¿verdad? De rendirnos cuentas las unas a las otras. Y con toda confianza, sabemos y amor. que todas tenemos error. Todas. Entonces, tiene que ver con la sumisión. Porque una persona que no se sujeta, no está dispuesta a sujetarse al hermano, aparte no es que me someto a Areli o a Karina o a Maya, o sea, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, es por temor a Dios que yo estoy dispuesta a someter mi vida a que otros vengan y me puedan exhortar, ¿no? Y eso lleva a revestirme también de la humildad, y la humildad me lleva a la obediencia. Y no hay mayor ejemplo que lo que el Señor Jesús hizo. Dice, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué tenemos que ser humildes? Porque Dios resiste. Y quiero leerles las versiones que marca ahí en la Biblia. Si alguien tiene la YouVersion y quiere también leerla, Y que es 1 de Pedro 5, versículo 6. Versículo 5, perdón. Dice la Nueva Biblia Viva, 1 de Pedro 5:5. Dice, también a los jóvenes les digo, obedezcan a los ancianos, trátense unos a otros con humildad, porque Dios está en contra de los orgullosos, pero a favor de los humildes. Dice la palabra versión Hispanoamérica, dice, pues Dios hace frente a los orgullosos. Hace frente. Dice, Dios habla hoy, Dios se opone a los orgullosos. Igual la NTV, Dios se opone, resiste, hace frente a los orgullosos. No hay favor de Dios. El orgullo es el pecado que llevó a Satanás a caer de la presencia de Dios. Cuando yo soy una persona orgullosa, estoy pecando de la misma manera que Satanás lo hizo. Él quería ser igual a Dios. Y el orgullo es hacia donde nos lleva, a querer ocupar el lugar de Dios, a decir, yo sé mejor lo que tengo que hacer, yo sé mejor lo que tengo que decidir, yo sé mejor, y no es cierto. Eso llevó a Satanás a salir de la presencia de Dios. Cuando yo soy orgullosa, Dios inmediatamente me va a resistir. No hay razón en la cual quepa el orgullo. Entonces Dios nos resiste, es por eso que Él nos pide humildad y obediencia. Pero fíjense qué otorga o qué nos da a aquellos que son humildes. Dice que Él da gracia, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos recibido en nuestra salvación? Gracia. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos, separados de la presencia de Dios.
Efesios 2:1 dice que estábamos muertos, dice, en otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora, vamos a leerlo porque es un pasaje tan conocido, tan del discipulado básico. Efesios 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dice, Él os dio vida. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ha sido pura y meramente la gracia de Dios que yo hoy pueda estar aquí. Yo no podría. Él otorga esa gracia a aquella persona. Yo en un momento tuve que reconocer mi condición de pecadora para poder ser, y que la gracia llegara a mi vida para poder ser hija de Dios. Pero necesitaba la humildad de reconocer. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Vamos a estudiar ahí un poquito en Santiago 4. Es otro pasaje que también nos habla de este mismo versículo. Nos habla de esta lucha, y es un pasaje que hemos estudiado en varias ocasiones. Empieza el capítulo diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combatan en vuestros miembros? ¿Sí? Y el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No, esa lucha en nuestra vida va a ser permanente hasta que estemos en su presencia, de una u otra manera. A lo mejor Cari nos cuenta, ¿no?, de que había momentos en que su lucha con el hablar mal era muy fuerte y fue disminuyendo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios y su palabra, la palabra de Dios en su vida, ¿no? Y yo creo que cada una de nosotras, así como Cari contó acerca de su manera de hablar, cada una de nosotras puede hablar de cosas muy específicas en su vida que antes eran una gran lucha y hoy podemos tener una victoria. No significa una victoria total, pero sí podemos tener cada vez más victoria, ¿no? La mentira, yo era muy mentirosa. Yo también. Y dejar la mentira, ¿no?, para que no me castigaran, entonces decía una mentirilla. Y luego me cachaba, mi madre siempre me cachaba. Pero poco a poco vamos teniendo victoria. Pero la lucha nunca va a terminar. Siempre vamos a tener esa lucha en nuestro interior, donde quiere ganar lo que nosotros deseamos. Como dice ahí en el versículo 1, dice, no viene de vuestras pasiones, las cuales combaten dentro de nosotros. Esa carne, dice, no satisfagáis, Gálatas dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa lucha, pero en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. ¿A quién? A los humildes. Al que se humilla y reconoce que sin Dios no podemos. Y fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Dice, someteos pues a Dios. Dios no nos manda a pelear con el Satanás, a decirle en el nombre del Señor Jesús te digo que te vayas, te digo que tú no vas a tener. No, Él dice, sométete a Dios. Sométete a Dios. Y volvemos a la misma palabra con la que empezamos, la sumisión, someternos a Dios. Dice, acercaos, no solamente sometas tu voluntad a Dios, sino también acércate. Hebreos 4:16 dice, acercaos al trono de la gracia donde hallaremos gracia, socorro, misericordia. Entonces dice, acércate a ese trono, acércate a Dios, dice, y Él se acercará a nosotros, ¿no? Y también tiene que venir una actitud más
una actitud de confesión. Dice, pecadores, limpiad las manos. Dice, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos acercarnos a Dios sin una confesión diaria en nuestra vida. Dice ahí, afligíos y lamentad y llorad, como ahorita nos está contristando el Espíritu, ¿no? Que llora, contrista. Conviértete con lloro de verdad. Pero todo eso viene desde un principio del sometimiento a Dios y el acercarnos a Él. Si no, ¿qué va a pasar? Va a ser un arrepentimiento según la carne. Me aflijo ahorita un rato, pero al rato vuelvo a hacer lo que yo quiero. Entonces no hay una genuina conversión, no hay un genuino cambio. Porque sí, a lo mejor ahorita nos sentimos muy compungidas. La verdad es que terminar este estudio es fuerte, porque es lo que viene, es acercarnos a Dios. Lo hemos visto capítulo tras capítulo. Podemos terminar concluyendo el acercarnos a Dios, el de tener una vida devocional, es lo que nos va a liberar de cada uno de los pecados que estudiamos. Y terminamos estudiando este capítulo con la misma conclusión. Si yo quiero una vida transformada, si yo quiero una vida diferente, necesito acercarme a Dios, someterme a Él, someterme a su palabra. Pero esto no es algo que vaya a producirse naturalmente en mí. Sigue siendo por gracia, no por mí. Yo puedo pensar que es difícil, sí es muy difícil, sobre todo cuando tenemos un problema muy fuerte, queremos resolverlo en nuestras fuerzas. A nuestra manera, sí. Siempre les comento de cuando yo leí mi devocional y vi que decía que si yo lo quería hacer en mis fuerzas me iba a costar, o a lo mejor no lograba nada, que tenía que buscar primero a Dios. Y terminé mi devocional y oré y le dije, Señor, enséñame porque es verdad, siempre quiero buscar buscar en los hombres eso que yo necesito, ¿no? Primeramente, cuando tengo que acudir a ti. Y a los 2 días se enfermó mi esposo, feísimo, y era el COVID. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y sí, me paré y agarré el teléfono y afortunadamente, pues en mi familia hay médico. Y agarré el teléfono y vino a mi mente lo que yo le había prometido a Dios, que me ayudara. Colgué el teléfono, me puse a orar y enseguida no terminé de hablar cuando vino la respuesta. Y de ahí me ha quedado algo así en mi corazón. Yo tengo que creer, porque si yo le estoy pidiendo ayuda, yo tengo que creer que Él me la va a dar. A lo mejor no como yo quiero, pero como Él dice, va a ser lo mejor. Y eso es bien bonito, porque a veces creemos, y sí, yo lo voy a hacer, pero cuando estamos viviendo el momento es difícil. Sí. Pero si creemos que Él ahí está, es más fácil. Pues el pastor comentaba el domingo, ¿no? Que la verdad, Satanás y la mente del cristiano, y la verdad es que la verdad es Él, es Cristo. No hay más, no necesitamos más. Y nuestra mente siempre está a una mente cristiana, tiene que estar llena de la palabra, resistir al diablo. ¿Sí? Y habló sobre la palabra que era de masticar, rumiar, sí. No nada más leer, cuesta ya. trabajo creerlo, estarlo masticando y creerlo. Ah, sí, está bien sabroso. Sí, el hecho de seguirnos repasando y repasando lo que hemos aprendido, no creamos ya haberlo sabido, ¿no? Vamos a terminar con un versículo que me gustó mucho, es 2 Corintios 1:12. Cuando lleguen me avisan, leerlo todas juntas. 2
Segunda de Corintios 1:12. ¿Estamos ahí? 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más como somos. Entonces, ¿de quién depende? ¿De mí, el ser diferente, o de la gracia de Dios? No es mi razonamiento humano el que me va a ayudar a cambiar. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto en nuestras propias fuerzas dejar de pecar de cierta manera? ¿No? Decir, Señor, ya no voy a mentir, Señor, ya no voy a airarme, Señor, ya no voy a ser orgullosa, Señor, ya no voy a juzgar a los demás. ¿No? Y te lo propones y porque es feo, porque a veces la confrontación viene en nuestra vida de una manera así impactante y tú dices, no, Señor, ya no. Pero queremos ir caminando día con día en nuestra propia sabiduría y no es así. Pablo dice aquí que si algo ha hecho bueno, o sea, si puede tener esa limpia conciencia y esa sencillez y sinceridad, ha sido por la gracia de Dios, no por su razonamiento humano, no por sus capacidades o por sus talentos, ¿no? Sino por la gracia de Dios en su vida. Y más allá de desanimarnos todo esto que vimos hoy, es una ocasión para animarnos, para saber que no estamos solas, para saber que en Cristo podemos ir de victoria en victoria, pero cuando nosotras sometemos nuestra vida al que Dios sea quien la controle, a que sea el Espíritu Santo guiando nuestras decisiones. También al someternos unas a otras, a estar dispuesta a que la hermana venga y me diga, te equivocaste, no escuchaste la versión completa y respondiste de una manera precipitada. ¿No? Tu actuar no fue bueno. Entonces, estemos dispuestas y también seamos valientes, o sea, dispuestas a oír, pero también valientes y temerosas en el Señor, porque Gálatas dice que sí, nosotros vamos, porque ya se me olvidó, Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Cuando encontramos a un hermano caído, no es para pegarle, para pisotearlo más, sino para levantarlo, para restaurarlo. Entonces, si tenemos una exhortación para un hermano, una hermana, tenemos que tener temor del Señor y hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerando nuestras propias vidas, porque no estamos exentas de caer en lo mismo. No, pero seamos la una cosa como la otra, valientes para exhortar, pero también sumisos y humildes para aceptar, porque no podemos seguir estudiando temas como estos y seguir iguales. No podemos, si ya lo hemos oído, si ya lo sabemos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Obviamente yo creo que Dios puede obrar un cambio de negro a blanco, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra condición humana es un cambio gradual. Entonces seamos diligentes, ¿no? Seamos sumisas, humildes, obedientes, acercándonos a Dios, para que Él siga haciendo la obra en nosotros, ¿no? Y el mayor consuelo dice que Él nunca la va a dejar hasta que la termine. Pues vamos a orar, ¿les parece? Male, ¿quieres terminar orando, por favor? Nuestro buen Padre, te agradecemos, Señor, que eres paciente con nosotros, que nos soportas, porque tú lo dices, te soporto, y nos soportas ciertamente llevándonos hacia adelante, pero soportas nuestra rebeldía y te pedimos perdón, Señor,
porque ves cada corazón, porque ves cada uno cómo hemos respondido a lo que aprendemos. Y también nos dices que solitos no podemos, que es por medio de tu Espíritu, y te damos muchas gracias porque sin ti nada podemos. Y te agradecemos con todo nuestro corazón que tengamos estas oportunidades de estudiar y conocerte más, que eres santo, 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 que eres humilde, que siendo Dios nos lavas los pies, Padre. Nos limpias, dice tu palabra, día a día para llegar, Señor, a ser como tú. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno, misericordioso. Y muchas gracias porque nos ayudas a poner en práctica, Señor, a quitar nuestra ira, nuestro juzgar, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Que resistamos al enemigo, pero no a ti, tu voluntad, tu palabra, Padre, te suplicamos. Te damos muchas gracias por tu amor que corrige, que disciplina, porque somos tus hijas. Y nos ayuda, Señor, integralmente, nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor eterno, y guíanos, Padre, para seguirnos exhortando unas a otras en tu amor, en humildad. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Y perdónanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya terminamos. Todavía no sé qué vamos a estudiar, señora.